Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 27. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos viendo sobre el cuerpo de Cristo. Nosotros vimos que hay solamente un cuerpo y nosotros somos los muchos miembros de ese cuerpo. Y vimos la importancia de un cuerpo tener una cabeza, porque es la cabeza que gobierna y coordina la acción de todos los miembros. Alabado sea el Señor. Ahora, nosotros abordaremos 1 Corintios capítulo 12. Es una porción muy importante, porque es una porción que habla de ese cuerpo y también que habla de la acción de Cristo como cabeza. Vamos a ver hoy 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 3. Esa porción dice lo siguiente: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En esa porción, Pablo está hablando para nosotros lo siguiente, al respecto de los dones espirituales. En verdad, en el original griego, esa palabra dones no está presente. Entonces, el traductor, él colocó dones porque ese capítulo habla de dones. Si fuésemos a hablar de una traducción literal, hablaríamos de los aspectos espirituales. Entonces, puede ser dones espirituales, puede ser hombres espirituales, pueden ser asuntos espirituales. En el final, son las cosas conectadas a la realidad espiritual. Aquí dice, no quiero, hermano, que ignoréis. Pablo tiene un deseo, que nosotros conozcamos al Señor, conozcamos su palabra, conozcamos su plan eterno. Nosotros no podemos ser ignorantes en las cosas espirituales. Por eso es importante de nosotros buscar al Señor, tanto en su palabra como por medio de la oración, en la comunión personal con Él, tocando la realidad del Espíritu. En el Espíritu pasamos a conocer al Señor. Entonces, por medio de la palabra y el Espíritu, nosotros vamos conociendo a nuestro Señor y su plano y sus propósitos. Y nosotros dejamos de ser entonces ignorantes. Pablo dice, no quiero que sean ignorantes. Nosotros también no queremos ser ignorantes. Ahí vamos a entrar en el versículo 2. El versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Aquí Pablo muestra nuestra realidad en el pasado, cuando nosotros éramos gentiles, cuando nosotros no conocíamos a Dios. ¿Qué acontecía cuando nosotros no
cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando nosotros todavía éramos gentiles. Aquí dice que se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces eso nos muestra que en el pasado nosotros dejábamos a las personas o a las circunstancias o al conocimiento de este mundo, lo dejábamos conducirnos a los ídolos mudos. Los ídolos mudos eran nuestros dioses. Y nosotros dejábamos a las personas conducirnos a esos ídolos mudos. Y después dice, eran guiados. Nosotros podemos ver dos cosas: quién nos guía y si nosotros dejamos o no conducirnos. Son dos cosas muy importantes. Hoy, ¿quién guía? ¿Quién lo guía a usted, amado hermano y hermana? ¿Es el Señor? Necesitamos realmente ver la realidad de ese hecho. ¿Quién es aquel que nos guía? Ese es un aspecto. El otro aspecto es si nosotros dejamos o no ser conducidos. Mire solamente, en el pasado había algo o alguien que nos guiaba, ¿cierto? No solamente eso, nosotros todavía dejábamos ser conducidos. Mas gracias al Señor, nosotros recibimos el Evangelio, nosotros aceptamos al Señor y Cristo pasó a ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora llega al siguiente punto. ¿Cristo hoy es su guía? Ese es el punto. Hoy, ¿quién es nuestro guía? Debemos afirmar: Cristo es mi guía. Cristo es aquel que me conduce. Él es aquel buen pastor. Él es mi pastor que me conduce. Y en el segundo punto es: ¿yo me dejo o no me dejo ser conducido? No se aprovecha de hablar usted de Cristo, de ser su guía y su pastor, mas si no, usted no se deja ser conducido por el Señor. Y nosotros necesitamos dejar al Señor conducirnos. Entonces vemos aquí dos puntos: ser guiados y ser conducidos. Que el Señor realmente nos ilumine y que nosotros podamos hablar: Cristo me guía y Cristo me conduce y yo me dejo ser conducido por Cristo. Alabado sea el Señor.